tipo que le brinda seriedad, cultura, lo eleva a este programa con su seriedad sobre todas las cosas, con su sapiencia. Es el señor Federico Pasos, con Z, a quien presentamos en el Destape Sin Fin. Un honor, como siempre, estimado Federico. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Buen sábado, Nico, Mel, oyentada, ¿cómo están? Estamos Hola. muy bien. ¿Y usted cómo lo trata la vida? Muy bien, muy de acuerdo con la presentación sobre todo. Sobre todas las cosas, ¿no? Claro, porque sin usted este programa es, no sé, es un circo prácticamente. Pura cháchara. Pura Acá cháchara. solo hablamos de Morfi. dulce de leche que De todo el Morfi. día y de repente viene Fede Pasos. El feo Pasos, El Feo te dijo, Pasos. mira, te bautizó como el feo Pasos encima. Y pone orden. Hermoso Vos, todo, hermoso. habla conmigo, Fede Pasos, mejor, por las dudas. Bueno, vamos a hablar de lecturas electorales de cada sábado y en este caso haciendo hincapié principalmente, no en un candidato, no es Milei el que va a estar en el debate, no es Sergio Massa, pero sí que por supuesto tiene mucho que ver con lo que propone uno de estos dos señores, ¿no? Así es, sí, sobre todo con lo que es la propuesta de Javier Milei, que Sí. son propuestas muy conocidas en Argentina, que ya se implementaron, que no son para nada novedosas, Ujú. y que recorre de alguna manera en un libro del 2007, no es un libro actual, un libro de 2007, la periodista y activista canadiense Naomi Klein en su libro La doctrina del shock. Una lectura que pasamos a recomendar efusivamente Mira. en esta columna de hoy porque tiene mucho de lo que pasó en Argentina y de lo que puede llegar a pasar si se implementa nuevamente las ideas del neoliberalismo. Ujú. Entonces, básicamente lo que describe este libro es ese pantallazo de shock, esa decisión económica de un modelo, por supuesto generalmente neoliberal, y que ahora tendría mucho simpatía Javier Milei para volver a aplicar en la Argentina, con un camino que no sé cómo serán las condiciones a cuando se aplicó, con Caballo y compañía, pero ¿cuál es ese presente para aplicar el shock que quiere Javier Milei y cómo nos puede llegar a ir a partir de esto, Fede? Bueno, definitivamente mal. Naomi Klein hace una historia del neoliberalismo en este libro que, hay que decirlo, es lo primero que tenemos que decir si hablamos del libro en concreto, 1800 páginas, chicos, ¿eh? Ok, heavy metal. Son 1800 páginas, pero contrario a lo que uno puede pensar cuando se encuentra con un ladrillo, como es este caso, es un libro con un lenguaje muy accesible. Si vos me decís a qué persona, a qué prototipo ideal le recomendás este libro, bueno, a un pibe de 18, 19, 20 que se está iniciando en las lecturas de temática social. Yo mismo me imagino a los 20, podría haberlo hecho porque más o menos cuando salió este libro yo tenía 16 o 15 por ahí. Podría haberlo hecho, pero bueno, no me topé con ese libro, recién ahora me topo. Y me veo a los 20 leyendo esto y explotándome la cabeza. Claro. O sea, porque cuenta historias que son muy conocidas, sobre todo los ensayos neoliberales en América Latina, con mucho énfasis en Argentina, que son historias conocidas, con un lenguaje muy accesible, con una economía de recursos impecable, con fuentes y con mucha claridad. Así que me parece que pese a las 1800 páginas, ese es un lector ideal para este libro. Naomi Klein es muy clara para expresar y sintetizar ideas complejas. Si bien las historias de implementación de ensayos neoliberales en América Latina y en el mundo son bastante conocidas por los desastres que causaron a nivel económico y social, parte de una hipótesis bastante novedosa para el momento, que es que el neoliberalismo necesita de los shocks económicos para poder validarse, necesita de una crisis fuerte previamente para poder instaurarse posteriormente y que sean un poco más confusas sus ideas en cuanto a su responsabilidad. ¿A qué voy con esto? Arranca el libro a mediados de los 50 explicando lo que fue el proyecto MK Ultra de la CIA. Un proyecto que utilizaba torturas en personas que se proponían voluntariamente para este proyecto, para que a través de la terapia de shock y de una serie de torturas específicas le reinicien el cerebro y la memoria. Increíble. ¿Por qué parte de ahí? Porque Naomi Klein relaciona esto con
la materia social. Es decir, que desde lo social el neoliberalismo necesita que las sociedades reinicien su memoria y empiecen desde cero para poder aceptar medidas económicas fuertemente impopulares como las que son las que impone el neoliberalismo. Claro, claro. Y Naomi... Es decir, la pregunta que se Sí. hacen los neoliberales a lo largo del siglo XX es cómo hacer para que las medidas económicas del neoliberalismo, que básicamente son tres: recorte del gasto público, liberalización de los mercados y privatización de las empresas públicas, sean populares y puedan coexistir con la democracia. Claro, ¿qué es lo que le ofrece? Obviamente ese reset es lo que es la clave para poder aplicar, para ser electo en marcos democráticos además, ¿no? En otro marco por ahí se puede llegar de otra manera. Pero está claro que la Argentina, y que Javier Milei lo ha expresado cada vez que ha hablado, sobre todo en este último tiempo, acerca de ese shock que quiere implementar. En el medio nos están diciendo, Fede, de alguna manera que no, lo que propone Javier Milei no lo va a poder hacer. Y muchos se están amparando en que también lo pueden llegar a votar porque total lo que propone Javier Milei no se va a poder hacer, aun cuando él está diciendo que este shock es lo que pretende para la Argentina, ¿no? O también esto de trae un modelo totalmente nuevo y lo que está diciendo Fede justamente no es totalmente nuevo. Claro. O sea, esto ya pasó y esto es lo que puede suceder después y está como fehacientemente comprobado. No es que estamos diciendo lo que podría pasar, sí, Milei. Entonces, me parece que está bueno revisar la historia para eso, Sí, ¿no? Siempre. Fede, y con ese reset, además, comparándolo con de manera errónea con la hiperinflación del gobierno de Alfonsín, ¿no? Como también en ese momento llegó el liberalismo de Menem, también es cierto que era peronista Menem o del Partido Justicialista, pero el contexto también era similar en ese sentido, desde lo que se propone hoy de Javier Milei, ¿no? Es así, a partir del desarrollo de esta tesis, que el neoliberalismo necesita ese reset social para poder implementar sus medidas en el marco de un sistema democrático, que hoy por hoy es el sistema vigente, sobre todo en lo que es Occidente, empieza a historizar cuáles fueron los ensayos neoliberales alrededor del mundo, con un enorme protagonismo de Latinoamérica y particularmente de Argentina, porque durante muchos años fue una de las economías neoliberales modelo para los grandes organismos de crédito y para los Estados Unidos de Norteamérica. Respecto a lo que dicen ustedes, las ideas de Milei son absolutamente realizables. Primero porque ya hay ejemplos en la historia argentina reciente de implementación, ¿sí? Y segundo, que hay desde algunos sectores esto de decir, lo votamos igual, total lo controlamos desde el Congreso, sobre todo lo dicen desde el ala amarilla. Bueno, no se va a poder controlar desde el Congreso porque el presidente tiene poder de veto y tiene este objeto, ¿no? La lapicera, para poder gobernar por decreto, Claro. también como lo hizo Macri en su momento, digo, ¿no? Entonces, es problemático y es una lectura importante para abrir los ojos de cara a lo que viene en las elecciones del balotaje. El neoliberalismo se ha impuesto en Argentina, si vamos al caso específico de Argentina, a través de violencia y también de gobiernos democráticos. Pero siempre hubo un shock previo, una crisis económica fuerte previa que permitió que ingresen este paquete económico a su implementación en el Estado. El alma mater del neoliberalismo, el pensador que explica el neoliberalismo y que es importante, una de las cabezas más importantes para entender el siglo XX en la Argentina, es Milton Friedman. Uno de los clones de Conan, el perro de Milei, uno de los perros actuales que tiene Milei, se llama Milton, en homenaje a Milton Friedman, ¿no? Este pensador de la Universidad de Chicago, que es un neoliberal acérrimo, digamos, ¿no? Un tipo que ha pensado la economía desde un aspecto ideal y sin entender el pragmatismo político que necesita cada doctrina económica para poder tener un correlato en la realidad. Lo que piensa Friedman es en tipos ideales, en una sociedad ideal, donde los sucesos de la economía estén regulados por la mano invisible del mercado, ¿sí? Esta idea de que el Estado se retire por completo de la intervención de la economía. Piensa en tipos ideales, necesita que el Estado se retire y el mercado va a regular por sí mismo las relaciones económicas de manera tal
que la libre competencia haga que cada uno ofrezca siempre lo mejor posible y vivamos en una especie de Parnaso paradisíaco ideal, ¿no? Esta es la teoría de Friedman basada en estos tres basamentos ideales que se implementaron en cada política neoliberal que se ha implementado en la historia, que son desregulación financiera y económica para que se pueda comerciar libremente sin ningún tipo de barrera arancelaria, reducción del gasto público, ¿no? Entender el gasto público como gasto y no como inversión también es parte del triunfo neoliberal en el sentido común, porque el gasto público es bien social, digamos, ¿no? Hospitales, escuelas, caminos, obra pública, ¿no? Es ese tipo de cuestiones a lo que los neoliberales llaman gasto público, y privatización de las empresas que pertenecen al Estado, claro, para que el Estado se retire y solamente sea un factor relacionado a lo político y a la represión. Porque en los modelos neoliberales, el poder de policía y el poder militar para reprimir lo que es la protesta social que responde a la persecución económica y a los desequilibrios sociales, siempre fue fuerte y siempre fue el lugar donde más podíamos encontrar el Estado, ¿no? El primer ensayo neoliberal categórico y friedmaniano que menciona Klein en su libro, en el que Milton Friedman y los economistas de la Escuela de Chicago, los llamados Chicago Boys, fueron fundamentales, fue Chile 1973, el golpe de Pinochet. Por eso el primer ensayo neoliberal, claro, fuerte del siglo XX en la región fue en Latinoamérica, fue bajo un gobierno dictatorial, ¿no? El gobierno de Pinochet, cuya economía fue basada en un libro escrito por los Chicago Boys, un recetario económico basado en estas tres grandes cuestiones económicas que mencionaba antes, llamado El Ladrillo, ¿no? Ahí lo vemos en foto a el propio Friedman en visita a Chile y en reunión con el dictador Pinochet, que gobernó hasta entrada la década del 90, hasta el año 90 gobernó Chile. Y muchas veces se habla del milagro chileno, ¿no? Para ejemplificar la economía chilena, porque lo que hizo Pinochet fue bajar la inflación. Pero ¿qué pasa? Se quedó con algunos recursos claves y estratégicos, claro, del Estado. Por ejemplo, las minas de cobre y estaño, que son fundamentales para la economía chilena, nunca dejaron de formar parte del Estado. Claro. Entonces, el modelo neoliberal se implementó hasta ahí. Se privatizaron empresas públicas, se recortó el gasto social y demás, pero también algunas empresas estratégicas se mantuvieron desde el Estado. Entonces, claro, cuando se habla del milagro chileno, es una teoría neoliberal de crecimiento económico desde la macro, pero sin perder algunas empresas estratégicas. Claro. Muy bien. El libro en cuestión es La doctrina del shock, del que habla Fede Pasos, a quien estamos escuchando muy atentamente aquí. Sí, después, ¿qué decía Fede? Sí, bueno, después el ejemplo democrático del neoliberalismo, ¿no? Porque acá hay un problema, que es que el neoliberalismo se implementa a través de la dictadura y la violencia social y política. Primero con Pinochet y después con la dictadura del 76 en Argentina, claro, donde el neoliberalismo, de alguna manera, para lo que es el Concierto de las Naciones y para el mundo, queda pegado a la fuerte política represiva y de violación de los derechos humanos que hicieron las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Sí. Entonces, el atolladero en el que están los neoliberales de principios de los 80, de fines de los 70, es cómo implementar el neoliberalismo en democracia. Claro. Bueno, para eso se necesita el capitalismo del desastre. Se necesita una fuerte crisis económica previa que justifique, que vuelva a cero la memoria del pueblo y pida a gritos una solución a las crisis, sobre todo hiperinflacionarias, del lugar en donde viven, y que pida a gritos una solución cualquiera sea. Y ahí es donde entran los neoliberales. Claro. Es el ejemplo que en Argentina tenemos en los 90 con Menem. Antes de la asunción de Menem, que llega al país con un discurso totalmente diferente a lo que implementó, ¿no? Con salariazo, revolución productiva y demás, estuvo la fuertísima crisis inflacionaria, hiperinflacionaria, del gobierno de Raúl Alfonsín. Un gobierno también fuertemente condicionado por otro factor que no estamos teniendo en cuenta, pero que es totalmente funcional a los intereses del neoliberalismo, que es el de los préstamos de los grandes organismos de crédito. Claro. Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.
dos instituciones que se fundan en la posguerra, en la post-Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con un afán totalmente distinto al que terminaron teniendo. Claro. Son organismos que se crean para fortalecer a los países y para ayudarlos cuando entren en crisis económica y con planes de crédito fácilmente transables, digamos, fácilmente realizables. Esto no terminó siendo así y se terminaron convirtiendo en grandes condicionantes del poder económico sobre las democracias de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Ahí también Sí, lo hubo un sabremos. cambio de paradigma fuerte. Sí, es una... Realmente sí lo sabremos, porque es una cuestión cíclica. Obvio. Cíclica y permanente, que vuelve, procesos de contracción y de retracción. Y pareciera que en Argentina, con el privilegio que se le está dando a estas ideas, a través de la candidatura de Javier Milei, se está tratando de volver a ese ciclo desde los poderes fácticos tras la experiencia muy reciente del macrismo y con la toma de deuda más grande de la historia. Totalmente. Pero la implementación democrática del neoliberalismo en la región no fue la de Menem la primera, fue la de Paz Estenssoro en Bolivia. Mira. A fines de los 80, esa fue la primera. Claro. Bolivia venía de una crisis muy grande, sobre todo por el precio de los commodities, hoy se le llama commodity, ¿no? de las materias primas internacionales, principalmente la coca, fuertemente condicionada por los mercados extranjeros que bajaron la cantidad de compra de este producto. Y tras esa crisis, se llama elecciones, cae la dictadura que estaba en ese momento y gana las elecciones Paz Estenssoro, que es un caso muy, muy puntual y muy llamativo, porque Paz Estenssoro llegó a la presidencia por tercera vez a fines de los 80, y antes de eso, bastantes años antes de eso, había sido un presidente de una impronta fuertemente nacionalista, de nacionalización de las empresas estratégicas clave, de redistribución del ingreso. Y sin embargo, llega al poder asesorado por Jeffrey Sachs, un economista no de Chicago, sino de Harvard, un poquito más keynesiano, pero también neoliberal, digamos, en otros aspectos, que liberalizó el comercio y recortó el gasto público de enorme manera y implementó el neoliberalismo post una gran crisis económica previa. Claro. Otra vez la doctrina del shock. Ese es el ejemplo de primera implementación del neoliberalismo en democracia. Bolivia. Siempre Latinoamérica, siempre el sur del mundo, el sur global como ejemplo y como continuidad territorial de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Ahí vemos Menem Cavallo también. Eso te iba a decir, ¿no? Porque obviamente las recetas vienen, pero las aplican acá, pero en sus tierras no las suelen aplicar. Y hoy en día... El tema es si se cumple la receta como a rajatabla, ¿no? Claro. Porque hay ciertas condiciones para que eso llegue a buen puerto. Si en la previa no cumplís con todos esos requisitos y haces como la vista gorda para después terminar dando algo que claramente no se puede pagar después. No, ni hablar. Y bueno, ni hablar. Y después también, Fede, en la actualidad, lo dicho por Sergio Massa también en el debate presidencial, la fórmula que quiere aplicar Milei la tienen 3 países, a ninguno de los 3 países les ha ido bien, ¿no? Ecuador, entre ellos, Haití es el otro país, si mal no recuerdo. La verdad es que los ejemplos de cómo ha ido aplicándose y funcionando, sobre todo lo que Milei quiere para la Argentina, no tiene ningún resultado positivo para estas épocas, seguramente para las anteriores tampoco. Bueno, ahí dijeron 2 cosas que me interesa desde la teoría del shock de Naomi Klein comentar. Primero, esta cuestión de si el neoliberalismo se implementó ya varias veces en Argentina y en la región, ¿no? En dictaduras, en democracia, con violencia política en su momento o con violencia social, como son las políticas de desigualdad en la actualidad, ¿cómo hace para seguir subsistiendo? ¿Cómo hacen los neoliberales para convencer a la población? Es una buena pregunta. Esto, paradójicamente, ayer participé de una clase en la que soy docente, y veíamos el neoliberalismo y los chicos decían eso, pero ¿cómo hacen para volver a presentarse a elecciones si han hecho todo esto a lo largo de la historia, ¿no? Esa pregunta de sentido común que surge. Bueno, Naomi Klein lo explica en la doctrina del shock, y lo que dice es que el neoliberalismo se basa en tipos ideales, ¿sí? Si fracasaron los ensayos neoliberales pretérитamente, es porque el Estado en algún momento intervino de más y porque los poderes políticos, en su ambición de poder y de afán de poder, no lograron implementar del todo
la política de desregulación total. Esa es la excusa de los neoliberales. Bueno, le faltó un poquito más a Menem, Claro. le faltó un poquito más a la dictadura. Y si nosotros analizamos el discurso de Javier Milei, siempre señala alguna cosita que le quedó en el tintero a los proyectos en los que él mismo hace referencia para poder implementar si es que gana la presidencia. Claro. Siempre se para en que algo faltó. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal es un modelo ideal. Pretende empezar de cero, pretende fundar una sociedad nueva basada en la libre competencia. Y ese es, perdón, ahí está ahí está el factor de que explote todo entre medios, ¿no? Como que es una pieza fundamental. Sí, obviamente, obviamente. Bueno, el libro en cuestión es La doctrina del shock. ¿Lo conseguimos, de Naomi Klein? ¿Lo conseguimos fácilmente en las librerías, Fede? Sí, es un ladrillazo que es fácilmente perceptible, fue un boom de ventas en su momento. Es medio un clásico, o está a convertirse en un clásico. Sí, Vieron claro. que los tiempos de la literatura son elásticos. Una obra no se convierte en un clásico inmediatamente, sino que a veces tiene que pasar décadas o hasta incluso muchísimo tiempo. De hecho, cuando una obra se termina de consagrar en un clásico, sea de pensamiento social o de narrativa, es cuando la obra de los autores pasa a dominio público, ¿no? Total. 70 años después de su muerte. Total. Generalmente suele pasar en ese momento que se terminan de consolidar como clásico. Pero este libro, sin duda que lo empieza a hacer porque es una historia del neoliberalismo con una hipótesis puntual, que es la de la doctrina del shock y del electrochoque en las sociedades, una perspectiva social de lo que es el electroshock y las crisis de colapso, que tiene una actualidad enorme. Si se consigue en librerías fácilmente. Y en PDF, me dijeron. 1800 páginas. Me dijeron que por ahí de manera ilegal se lo consigue en PDF, pero como yo no compro y ni descargo nada ilegalmente, no lo sé, Fede Pasos. Bueno, sí, yo este libro también lo leí en PDF. Encima de que son 1800 páginas, lo leí en digital. Así que bueno, vamos a empezar a usar gotas para los ojos. Sí, totalmente, totalmente, por favor. Si no, lo seguimos en @pasos con Z _ y ahí usted nos explica todo acerca de estos librazos y de estas lecturas que para estas épocas electorales están más que correctas, ¿no, querido Fede? Ese es mi Instagram, así me pueden encontrar. También está el podcast que los invito a escuchar en YouTube, Literatura en Caliente. Me buscan como Federico Pasos. Bueno, la semana que viene estaremos en Veda, ¿no? Así que veremos qué inventamos, Fede Pasos. Habrá que ingeniársela. Carnaval toda la veda. Exactamente. Vamos a tener tiempo igual para leer este libro que nos va a llevar más que una semanita, me parece. Obviamente. Bueno, querido, buena semana, que andes bien. No te creas, mirá que llevadero, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, lo mejor para ustedes, Fede Pasos. Gracias por traerle altura a este programa. Buen sábado para usted. Bueno, altura mido 1,67, no sé, pero... Sí. Buen sábado para ustedes. En Sancos todos somos altos. Buena semana. Fede Pasos pasó por aquí por cápsulas 5 de la tarde, 9 minutos. Se viene el cine y las series, pero tanda ahora a la vuelta. Tenemos mucho más de capsulita, Quédense con nosotros aquí en El Destape. Desde Buenos Aires.